Vale, egunon, ni nagoen basurtu naiz, izarte zerbitzuetako zinegotzia, bi eretara ingo den, lasai, euskeraz eta gazteleraz, ¿vale? Me estaba simplemente presentando diciendo que yo soy Nagore Basurto, la concejal de Servicios Sociales. Gaur gatoz ateak zabalduz laugarren edizioa orkestera, eta nik sarrera bat egingo dut, eta gero aurkeztuko izkizuetaren kideak, beraien jazerkatuko dira ekintza bakoitzean. Vale, decía que vamos a presentar la cuarta edición de Ateak Zabalduz, que yo voy a hacer una introducción un poco general, y luego cada uno de los representantes de los clubes de jubilados van a hablar de cada acto en concreto, ¿vale? Orduan. Del montaje de la exposición va a hablar Mari Carmen Echarte del Club de Jubilados de Gabiarrota. El encuentro de coros, Pedro Beltrán de Verão. Cineforum, Juan Delgado de Portica. La charla, Iñaki Palaguirre de Oliveres. Actividad física, Teo Herguedas de la Zaragoza. Euskal Jaya... de Verão, Pedro. Euskal Jaya, María Ángeles Marticorena. Lagunkide Acoge, Genoveva Cerupe. Sesión de juegos, Rosy Arrieta de Capuchinos. Y sobre los homenajes, María Elvira Ruiz de Espino de Alavera. Bueno, laugarren edizio hau, hasiko da aste osoko ekintza batzuk ekartzen ditu, hasiko da 13 eta 20 bitarte ospatuko da. Esan beharra dago, orain arte oso aste arrakastatsua izan dela hau, eta dena jubilatu elkarteek antolatutako zerbait dela. Beraiek antolatzen dute eta beraiek jaso behar dute merito osoa beraiek, eta Acoge lagunkideko dinamizatzaileek, beraiek laguntzen baitidete. 8 elkarte ditugu, 8 jubilatu elkarte ditugu herrian, oso aktiboak denak, eta beraiek, gure teknikaria dela Plataren laguntzarekin antolatu dute astea. Orduan, esan aurten berrikuntza batzuk gaudela, gauza berritxo batzuk sartu ditugula, geroia aipatuko dizkizu egula, eta helburua dela batez ere jubilatuek urte osoan egiten duten lana gizarteratu, eta jendea hurbildu ere gure jubilatu elkartetara. Zeran informazioa da jubilatu elkartei buruz ere emango da. Eta elkarlana, gero esplikatuko dizueten bezala ekintza berri batzuekin. Vale, hago la presentación en castellano para que entendáis todos. Bueno, hasta ahora llevamos 3 años celebrando Ateak Zabalduz, siempre con mucho éxito. Este año además venimos con algunas novedades en el programa, con una cosilla que hasta ahora no se ha hecho. Esta semana, que va este año del 16 al 20 de mayo, la organizan los clubs de jubilados, con la ayuda de las dinamizadoras de Lagunkide Acoge y con la ayuda de la técnica municipal, la de La Plata. O sea que el mérito todo de ellos. Decir que tenemos 8 clubs de jubilados en el pueblo muy activos y que sobre todo el objetivo de esto es un poco sociabilizar, ver que la ciudadanía vea lo que los clubs de jubilados hacen, que hacen muchas cosas, que los conozcan y que se pueda acercar a los clubs de jubilados, que allí se irá dando información sobre ellos para que la ciudadanía se pueda acercar. Nere partez besterik ez, dena gonbidatu aste honetan parte hartzea, eta beraiei paso eman dietuen. Orduan decía que por mi parte nada más, invitar a todo el mundo a que venga a esta semana. Y le paso la palabra a Mari Carmen Echarte de Gabiarrota, que nos va a hablar del tema del montaje de la exposición. Maiatza 16an astelehenean, ordu 12:00 ordu batetara. Erakusketa antolaketa non merkatu zaharrean. Udalerriko 8 erretiratu elkarteek Lagunkide Acoge osatzen duten 4 taldeekin batera. Urtean zehar eginiko eskulanen erakusketa egingo dute. Erakusketa merkatu zaharrean egingo da eta persona guztietzat irekita izango da. Maiatzak 16tik astelehena, maiatzaren 19 arte osteguna. Ordutegia 10:00 ordu batetara. Eta 5:00 8:00. Oso bien. Vale, encuentros de coros, Pedro Beltrán. Bueno, yo no traigo nada escrito, lo que hay que presentar es que hay que presentar los coros, ¿no? En la iglesia de
de Fátima, ¿no? Eso es, ¿cuándo van a ser? Pues entonces yo pienso que no sé si podré ir yo, si yo no puedo ir yo, a ver si puedo ir a alguno del club, porque aquí en este club yo soy nuevo, completamente, entonces me lo han metido a mí el marrón. La verdad, o sea, la desotra, el otro día, estoy quitando el otro es que yo, pues si tengo que ir a presentarlo, pues iré a presentarlo y los demás, pues saber lo que quieran hacer. Por mi parte, pues pienso que nada más. Vale, esan, Fatimako Andramari parrokian egingo dela, hau da astelehenean arratsaldeko 8:00 eta parte hartuko dutela San Agustinetako erretiratuen elkartea, beti Bizkorreko beti alai, Berango koro popular, Zaria koru eskola, Zaritxo eta Zarigaz. Vale, oso bi. Vale, cineforuma, Juan José Delgado, Pontikakoa. Bueno, el día 17 de mayo, martes, a las 10:15, hay un cineforum. Todos sabemos que el cine es una actividad de muchos seguidores y este año vamos a realizar una sesión de cine con la película El Estudiante, una película mexicana que no va a dejar indiferente a nadie por su relación jóvenes-mayores. Y a continuación habrá un cineforum para que todos los asistentes puedan participar y comentar sobre la temática de la película. Oso bien, vale. Iñaki Paragire Olivet, ¿charla? Rueda de prensa, el día 17 de mayo, martes, a las 6 de la tarde, en Mercatusa. La experiencia en historias, ese es el tema que desarrollan Eva y Elena Adindu, y con ello podemos confirmar que a nuestra edad seguimos aprendiendo. Es por ello por lo que surgen las escuelas de la experiencia. A continuación hay una mesa redonda con distintos invitados en la que podremos oír sus propias experiencias y participar en el debate en directo. Eso va a ser lo que en cuanto a la rueda de prensa. Vale, hurrengoa Teo Herreras, actividad física, cuéntanos. Todos sabemos la importancia que tiene la actividad física en todas las etapas de la vida y además la gran variedad de actividades que existen. Este año conoceremos y participaremos en algunas de las ofertadas por el Polideportivo Municipal de Galzaragorda. Tengo aquí algunas de el juego de la rana, el juego de la toca, el juego del bote, el juego de la oca gigante, el tragabolas, el aro, partido de fútbol con chapas. Y después hay varios juegos para ejercitar la memoria. Oso bien, vale. La Euskal Jaya, que nos cuente María Ángeles Martikorena, y Agustina. Azten da maiatzan, 18an, asteazkenean, ordutegia mezazpi hogeitara. Non errenteria zar. Irtera Merkatuzarretik egingo da, gero beti ere musika eskola ikasleen laguntzarekin abestu da eta dantzatuko dugu geldionak desberdinak eginez. Ibeldia da Merkatuzarran, Koldo Michelena, plazan esmalterian, Bitzerikalian, Juli Tabernaren parean. Foruren parantzan, Sumardian, Herriko parantzan amaituko dugu. Hore, zutean beraz, aldera ziren den. Lasai. Estoy pensando. Esto importa. Vale, orduan orain fenome bazerupe akogen ordezkaritzat bezala, lagunkide akogen prestatuta daukana. Aurkeztuko du. Lagunkide acoge. Es un programa de servicios sociales. Está dirigido a personas mayores y que realizan sus actividades dentro de los clubes de jubilados.